El Centro Metropolitano de Cirugía Estética Canin Gutarin era tan popular que simplemente tener la oportunidad de visitarlo, incluso para una consulta, se consideraba un golpe de suerte extraordinario. El joven y talentoso cirujano, Kolyasin Ibami, era admirado por Osia, quien no solo apreciaba su habilidad, sino también las conexiones y el apoyo de su generoso patrocinador. Sin rodeos ni juegos de palabras, la situación se desarrolló de manera tan fluida como si estuviera destinada a ser así. Bajo el brillo del oro, emergieron almas redimidas del bisturí, liberadas de un viaje eterno al cielo en el corazón de la cirugía plástica. Después de un tiempo en recuperación, se unieron a un ejército de escaleras, las amazonas se rejuvenecieron al instante, mientras los demás se vieron envueltos en envidia y anhelaban la normalidad humana. Incluso en la oscuridad, ansiaban al cirujano, soñando con el quirófano iluminado por lámparas resplandecientes y una colección de instrumentos relucientes. En la mesa, un paciente ahora salvaba a Iván. La vida no moldea el cuerpo y el rostro de forma novedosa, pero brinda la oportunidad de subsistir con los ingresos de los cirujanos plásticos. Aunque poseía lo necesario, los dulces pasteles no eran la fuente de su felicidad laboral, ni el apartamento alquilado, hipotecado, ni el lujoso automóvil extranjero, brillante con laterales barnizados y todas las características de la emblemática marca, le alegró el día. Tras un accidente automovilístico, la pasión de un compañero muy ingenioso llegó a su mesa con una distorsión que resonaba como el relincho de caballos. Aún bajo los efectos de la anestesia, sigue siendo grandioso el método de soporte vital que desfigura. Su actuación fue tan impresionante que ni un solo milímetro pudo pasar desapercibido. Su rostro esculpido le salvó la vida y, como agradecimiento inesperado, le ofrecieron cambiar de puesto laboral con una generosa compensación. Esta oferta era tan tentadora que cualquiera se sentiría tentado a aceptarla. Kolyasin también valoraba la elegancia y disfrutaba vistiendo con estilo, llevando a sus amadas a clubes nocturnos, mimándolas con obsequios y escapadas de fin de semana a lujosos balnearios. Estos lujos exigían una sólida inversión financiera, por lo que no podía resistirse. Él se mantuvo firme, optó por el alimento celestial y luego lamentó su decisión. Sin embargo, guardó silencio sobre ello. La llegada de un cirujano atractivo y sumamente inteligente a una clínica privada causó un gran revuelo entre las empleadas. Iván, un caballero cortés, refinado y generoso, no quiso iniciar una relación laboral tan trascendental como él mismo, prefiriendo debatir con otros colegas varones. Yo, la descendiente de Nico, desafiante con los justos, presionaré y bromearé con fuerza. Rió con desdén, las enfermeras vieron desvanecerse sus esperanzas. En su alma, la esperanza no encontraba eco, solo Taniusa mantenía una fe inquebrantable. Los amigos anhelando a Iván, quien aún no ha encontrado a su verdadero amor, aquel que lo acompañará hasta el fin del mundo. Con sentimientos encontrados, Lela se apresuró a revisar el horario con sus mejillas sonrojadas, dispuesta a ayudar a su madre cirujana con manchas rojas. Al encontrar su apellido en la lista correspondiente, demostró ser una enfermera hábil y experimentada. Sin embargo, en asuntos del corazón, carecía de suerte. Su aspecto era común, sin excesivo maquillaje, del cual no sabía cómo usar adecuadamente, recordaba una vez que lo intentó en una fiesta de la empresa. El espantapájaros fue llevado en silencio por la jefa de enfermeras, quien lo llevó al baño y limpió a su hija Tanya para que se viera impecable ante la multitud, según Soria, la payasa luchadora en la obra de Iván Dmitrievich Kolyasin. Sin embargo, las compañeras de trabajo no se burlan de ella, ya que ahora es una madre joven, una jubilada y tiene 2 hermanos menores que aún están en la escuela. Siguen a su ídolo como su sombra, permitiendo que Iván se preocupe por el precio del plástico. Y Taniusa está feliz porque en el grupo de admiradores ya no compite en el complicado mundo de los términos. Tatiana se sentía fuera de lugar como un pez en tierra firme para la persona común. Palabras como braquioplastia, abdominoplastia o blefaroplastia le causaban un temor sagrado instantáneo,
ya que el entorno quirúrgico invertía lo que percibimos con nuestros ojos, como si lo visualizara al instante. En una mesa especial de la sala de operaciones, rodeada de elevadores, retractores, fórceps, equipo de osteotomía y dilatadores nasales, entre otros tesoros médicos, descubriría su destreza cuando se organizara una competencia con otras enfermeras para determinar quién podía orientarse con mayor rapidez. Para desafiar la norma establecida, en tono jocoso, Tanya se adelantó, según las palabras de Colliesin en ese momento, como si estuviera montando un corcel majestuoso frente a los demás, y luego sorprendió y, tras recibir un beso en la mejilla como premio, la hermana quedó extasiada. Temerosa de borrar el gesto, evitó lavarse la cara por días. Durante la siguiente operación, al encontrarse con su ídolo en el amable equipo de cirugía plástica, la felicidad que experimentó fue indescriptible. Aunque claro, todo tenía un precio en el centro de cirugía. Un establecimiento respetable, sin juegos de azar, fue comprado por el principal médico de la institución médica, quien desde el principio no se sintió a gusto con el lugar. Además, Cousin, que demostró ser un cirujano talentoso, ofreció un espacio para el hermano menor de su esposa, mientras perfeccionaba sus habilidades quirúrgicas en otro hospital. De alguna manera, se dedicaba a entrenar a personas comunes y corrientes para luego atender a clientes adinerados. Igor Vladimirovich no aspiraba a ser un cirujano privado, sino que prefería clínicas con un enfoque quirúrgico diferente. Los líderes fueron seleccionados siguiendo el criterio del gerente perfecto. Cualquier conflicto o desacuerdo con los clientes se resolverá con determinación, mostrando tanto firmeza como comprensión según sea necesario. Como sombras astutas en el bosque, ni siquiera su esposa e hijo podían descifrar lo que pasaba en el alma de Iris Saga, el amado cirujano. Colliesin nunca intentó adivinar el estado de ánimo del jefe ni operar como él. Respiraba con la calma de quien busca descansar. Bajo su habilidoso bisturí, la caja registradora de la clínica no dejaba de sonar, gracias a su incansable dedicación. Un río rebosante de ganancias acogió a los propietarios del reino plástico, quienes no desairaron a su experto Iván. Incluso en una lujosa mansión de 2 habitaciones, hipotecada y con una renovación de estilo europeo, se permitieron avivar sus ingresos. Durante una cirugía de rodilla, Iván solía repetir una frase como un mantra para sí mismo: el bisturí corta, el bisturí cura. Cuando su susurro fue captado de alguna manera por la enfermera Tanya, ella inmediatamente le preguntó sobre el significado de tal dicho. Él respondió de manera evasiva, incluso ofreciéndole ayuda cuando llegó al hospital donde ella trabajaba. Un médico anciano me contó una vez que la gente, el bisturí causa temor en ellos, temen que les cause un dolor intenso al cortarlos. Sin embargo, es importante destacar que aquí no se realizan procedimientos quirúrgicos sin anestesia, lo cual es un alivio. Los cirujanos utilizan cortes precisos para proporcionar un alivio evidente. La intervención quirúrgica es un hecho innegable. Tanya recordó cuando la clínica recibió nuevo y costoso equipo médico importado, especialmente una colección de bisturíes. El personal se emocionó al ver brillar los bisturíes en la habitación junto a otros instrumentos médicos. Al ver las cuchillas desechables para ellos y las renombradas cuchillas de seguridad para este tipo de instrumental quirúrgico, quedé maravillado por su esplendor. Deberías contemplar todo esto. Iván, con una sonrisa indulgente, percibió que ella poseía conocimientos médicos, mostrando un interés especial en él. Su entusiasmo resultaba aún más encantador, pues sabía que llegaría el momento y la ocasión adecuada. Así, respondió con buen humor a uno de sus colaboradores: ¿recuerdas el lema? No tienes que inquietarte por el cuchillo, es algo que se ve tanto en la gran pantalla como en el lenguaje coloquial. Seguramente has escuchado esta expresión. Por lo tanto, aún dispongo de un momento para disfrutar de un café con calma. Tú y yo aún tenemos en mente una estrategia para eliminar las semillas de Bisset. Espero de corazón que la paciente ya haya recuperado su esplendor tras la cirugía,
pareciendo una estrella del pop. Desde el escenario en el que la solista entona sus melodías, atribuiremos su encanto con total seriedad. Iván Dmitrievich dio un golpecito en el hombro a la enfermera, provocando que se ruborizara al instante, sin tiempo para escapar de esta inocente situación. Esta escena no pasó desapercibida para los médicos que irrumpieron en la habitación del residente. De repente, surgió en su mente un plan maquiavélico para deshacerse de ese odiado Kaliasin de la clínica. Incluso, con cierta vergüenza después de una cirugía para extirpar bultos, la cantante Tatiana estaba a punto de irse a casa convencida de que un día en el campo del amor, hoy, resultó ser simplemente maravilloso. Sí, esto es verdaderamente un dilema. Sin embargo, estuvieron próximos durante un lapso considerable, llegando incluso a rozarse accidentalmente en ocasiones. Mientras trabajaba, Tanya atesoró este recuerdo con esmero, colocándolo en un lugar destacado en la entrada de la despensa, donde permanece hasta el día de hoy. Se ha preparado un nuevo set de instrumentos médicos para la pequeña paciente. El principal médico de su lugar de trabajo se reunió con Tatiana, lo cual era justo lo que ella necesitaba. Debes dirigirte a mi despacho en unos momentos, una enfermera fatigada te asignará una tarea de gran importancia. Aunque no deseo permanecer hasta tarde en la oficina, las instrucciones del jefe deberán ser acatadas sin demora. Sin titubear, ella marcó el número del consultorio del médico jefe y éste la saludó casi de inmediato, preparando una infusión con un aroma peculiar para ella. Con una taza humeante frente a ella, Tanya disfrutó de unos sorbos de la bebida caliente después de un rato. Experimenté una sensación en la que mi mente parecía haber consumido una gran cantidad de vodka de golpe, causando un efecto embriagador. Parecía capaz de comprenderlo todo, aunque como si estuviera inmerso en la bruma. Sin embargo, su espíritu rebosaba de alegría cuando Igor Vladimirovich le entregó un pequeño papel doblado. Con una sonrisa alentadora, expresó: «Quiero sorprenderte, amigo. ¿Comprendes que estamos hablando de Cosin? Me da la impresión de que siente simpatía por ti, por lo que seguramente te escuchará en la despensa, entre los estantes lejanos, Una sorpresa estaba preparada para él, el equipo quirúrgico más avanzado de Suiza, algo que no encontrarás en ninguna otra clínica nacional. Él es un médico excepcional, un verdadero sanador. Con estas herramientas, Samnet se convierte en un genio para sus clientes. Lo invitas a una reunión en la despensa para compartir algo revolucionario sobre sus actividades médicas. Después de un rato con el médico principal, un papel con el mensaje: Iván Dmitrievich, te espero en la despensa en 10 minutos. Tengo algo sumamente importante que mostrarte. Información crucial sobre tu futuro trabajo estaba sobre la mesa, firmado por la enfermera Tatiana. En la despensa de Vladimiro, sus piernas apenas podían sostenerla tras haber tomado el té mágico con las pastillas disueltas en NM, sumergiéndola en un sueño profundo. Mientras viajaba, cayó en un profundo sueño. En ese instante, el cirujano Koliasin se encontraba disfrutando de una ducha en el baño de servicio. Aunque ya se disponía a irse a casa, una conversación en su elegante edificio nuevo captó su atención. Se informaba a los residentes que el agua estaría cortada en sus hogares durante 2 días debido a problemas técnicos. Inicialmente, pensó en visitar a un amigo para asearse y disfrutar de una deliciosa comida, pero se dio cuenta de lo exhausto que estaba tras 2 cirugías programadas y largas guardias atendiendo a los pacientes. En ese momento, su único deseo era estar a solas y descansar. En un acogedor apartamento, Iván descansaba plácidamente en una cama mullida cuando Igor Vladimirovich deslizó una nota en el bolsillo de su uniforme. Mientras tanto, Tatiana, la jefa de medicina, se encontraba sentada en el suelo de su despacho, inmersa en sus pensamientos. Había sido astuta al instalar cámaras de vigilancia en la clínica, lo cual le permitió sentirse segura. En un rincón, descansaba una copia del diagrama del punto ciego, una herramienta que ahora le resultaba invaluable. Posee diversos documentos conforme al principio A.
Es un misterio porque llevó a Tatiana por estos lugares donde nada es visible, y este Goliathín seguramente se adentrará en el infierno más evidente. Aquí está, establecido por alguna razón. Igor Vladimirovich estaba completamente convencido de que su estrategia funcionaría a la perfección. Solo queda esperar, teniendo en cuenta los planes maquiavélicos del jefe. Después de la ducha de contrastes, Goliathín se sintió considerablemente mejor, el cansancio desapareció como por arte de magia. Se felicitó a sí mismo por no haber sido demasiado holgazán para permanecer bajo los chorros elásticos de agua fría durante tanto tiempo. Comenzó a reflexionar sobre la necesidad de saludar a su pareja durante la semana, tal vez no había encontrado tiempo para apreciar las zanahorias. Iván doblaba su uniforme con cuidado para llevarlo a la clínica cuando, de pronto, percibió un crujido en el bolsillo de su chaqueta. Al instante, allí estaba. Al leer el mensaje de la enfermera, se sorprendió enormemente al ver que a ese tonto se le ocurría algo distinto, como si estuviera en otra historia. Por su propio beneficio. No se adaptaba. Me coloqué unos zapatos cómodos y me dirigí rápidamente hacia la despensa. Tanya no se encontraba en ninguna parte. ¿Acaso estaba intentando jugar una broma conmigo? Como si el momento no fuera propicio, se paseó entre estantes en penumbra. La luz del techo estaba apagada cuando se topó con Tatiana, quien yacía en el suelo. Sobresaltado, se estremeció, pero se recompuso al instante. Sin titubear, cargó a su asistente sobre su hombro y lo llevó hacia la salida del almacén, evitando averiguar cómo la enfermera había llegado allí. Permíteme cuestionarle todo mañana, pero en este momento no logro pensar en algo más adecuado que llevarla en mi automóvil y llevarla al jardín de mi hogar, casi en medio del bullicio en Lica. Tarde, Tatiana de repente despertó mientras dormía, solo pronunció una palabra, madre, sin mostrar señales de vida activa hasta llegar al propio apartamento de Goliathín. Por algún instinto, Iván percibió que la enfermera estaba inquieta por sus seres queridos, a quienes no les entregaban. Después del trabajo, no sé a dónde desapareció, detestaba husmear entre las pertenencias de otros, pero Tanya seguía buscando su teléfono móvil para estar en Cané. De manera oficial y con un toque de misterio, la lista de contactos de la niña era reducida. El número de teléfono de su madre en Nuevo México encabezaba la lista. Sin embargo, no se atrevió a llamar, evitando así perturbar a una anciana en plena noche. Recordó con una sonrisa cómo había mantenido una correspondencia tan auténtica con su propia madre tras un largo divorcio. Ella se había vuelto a casar con su padre, mudándose a otra ciudad con él y ayudándolo a criar a su hija, quien en aquel entonces era solo una niña pequeña. No se sentía completamente solo. Durante sus días de felicidad estudiantil en el dormitorio, la familia de Lam le brindó apoyo para que pudiera graduarse del Instituto de Medicina, marcando así el comienzo del camino de Iván como un médico cualificado. Desde sus inicios, recibió elogios por su destreza quirúrgica en el instituto y se esforzó al máximo para alcanzar la excelencia. Pronto, los respetados maestros comenzaron a elogiarlo, destacando que sus manos parecían haber nacido para la cirugía y que nunca los había decepcionado. A medida que avanzaba en su carrera, logró practicar en un hospital convencional, aunque en ocasiones la situación se tornaba confusa, desconcertando a los especialistas y, posteriormente, a los propios pacientes. De alguna manera, logró apagar la luz y escuchó accidentalmente a dos compañeros conversando sobre él. Uno de ellos, un cirujano muy experimentado, optó por realizar la operación a pesar de su larga trayectoria en el hospital. Dicia se convierte en una extensión de sus manos durante el procedimiento, una habilidad que está fuera de mi alcance. Además, el joven con poco más de años aún debe someterse a una operación por un absceso. No me sorprende. Has superado a todos los cirujanos aquí. Rescatamos vidas sin competir en los Juegos Olímpicos de la Medicina. Iván se sintió muy contento al escuchar ese elogio de alguien. Aquel a quien admiraba y del cual aprendía mucho,
a pesar de que la musa de la divinidad se manifestara tempranamente sobre su cabeza, se sumergió aún más en su profesión, enfrentando desafíos cada vez más difíciles. Su madre se lamentaba de que, con tanto amor por su trabajo, no pudiera dedicarse a tener nietos y disfrutar de tranquilos paseos por los apartamentos alquilados. Tampoco era una opción para un especialista brillante. Una invitación a una prestigiosa clínica privada de cirugía plástica se convirtió en la solución perfecta que le permitió no separarse del bisturí y mantenerse económicamente estable. Después de medio año laborando en una prestigiosa institución médica, me levanté con la intención de no casarme aún, bromeó mi madre. Déjame tranquilo, mi esposa es cirujana y sigue siendo la número uno en mi vida. Tatiana, con la luz de una lámpara brillante iluminando la habitación, aún no había conciliado el sueño de su princesa, pensando en decorarla con un sauce, cuando de repente se dejó caer exhausta en el sofá de la otra habitación. En ese instante, el agotamiento que la consumía regresó con fuerza. A duras penas logró quitarse los jeans y la sudadera, ya que el sofá, más destinado a los que a grandes hazañas, no le permitió descansar como esperaba. El momento de descanso era un auténtico edén para Kalyasin. Sin embargo, al instante siguiente, en el hogar del cirujano, reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido del frigorífico y el chut-bit del reloj. Tatiana no percibió que ese día marcaba el fin de la tranquilidad en sus vidas. La mañana en la clínica de cirugía estética comenzó con un revuelo tremendo. La jefa de enfermeras, a quien el médico principal había encomendado la tarea de cuidar las nuevas herramientas, se encontró con un caos total en el almacén. En el suelo, había restos de espuma plástica y algunas virutas dispersas. La mujer no se molestó en revisar la factura. Tras revisar detenidamente los artículos del equipo más costoso para la oficina del jefe, se procedió a contactar de inmediato al jefe de seguridad, quien recibió instrucciones de duplicar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. De esta manera, Igor Vladimirovich no tendría la oportunidad de disfrutar de películas de detectives en el cine en un futuro cercano. En las imágenes, se podía observar a Iván ingresando a la residencia de Dmitrievich y transportando un objeto pesado sobre su hombro. La calidad de la grabación no permitía distinguir si se trataba de una mochila o un bolso de gran tamaño. Ante la incertidumbre, el jefe ordenó no contactar ni investigar a Kalyasin en absoluto. El doctor del centro médico insistió en que no debemos airear los trapos sucios en público, detallando todas las circunstancias, una situación grave debe mantenerse en secreto. A pesar de que al jefe de seguridad le caía muy bien el cirujano Iván Dmitrievich, no se atrevió a desafiar a su superior en ocasiones. Los hombres se congregaban en el gimnasio y compartían una cerveza después de la jornada laboral, se esperaba que se hiciera cargo durante un día en la segunda mitad. La noticia se difundió si no estuviste presente en el trabajo ayer. Sin realizar ninguna acción inusual, sería preferible que te presentaras en la clínica antes de tu horario asignado. El cirujano se despertó, atendió el teléfono sin comprender las palabras, hasta que recordó que había llevado a la enfermera Tatiana el día anterior. En su hogar, su familia aún la echaba de menos, reflexionó el hombre. No experimentó tristeza alguna. Surgió la idea de contactarme para reunirnos en el depósito y ansiaba descansar. Al encontrar una nota de Tanya, me vino a la mente que esa misma mañana la había visto arrugada en un contenedor del pasillo, como de costumbre. Tras la exhaustiva limpieza del edificio y la eliminación de la basura, ahora no quedaban rastros de esa carta. ¿Cómo explicar a la enfermera la razón de su presencia en su departamento? Es urgente despertarla, pero Tatiana se aferraba a su sueño profundamente, abrazando la almohada y sonriendo con serenidad. Vanya, ante esta situación, decidió actuar de manera extrema, impregnó un algodón con amoníaco y lo acercó a la nariz de la enfermera, quien de inmediato se incorporó con sorpresa, mirándolo con sus grandes ojos grises. Iván, sin necesidad de ser psiquiatra, comprendió por la dilatación de sus pupilas que Tanya no entendía que había concentrado Kalyasin.
Totalmente apresurado, como Iván Mitrievich a veces bromea al referirse a estas circunstancias, ¿por qué estás aquí? Residencia aquí, respondió el cirujano, y ayer tuviste la gentileza de visitar mi humilde morada. Tatiana comenzó a explorar el entorno con inquietud. Observé el uniforme de enfermera a mi alrededor, sin posibilidad de que hubiera algo entre ellos. Ella no significaba nada. Recordé el instante en que el jefe de medicina la había invitado a su consulta. Igor Vladimirovich poseía un amplio conocimiento sobre sustancias químicas, las cuales utilizaba con la intención de erradicar dolencias amargas en sus pacientes. Los recuerdos se desvanecieron, eliminando una parte superflua de su memoria, mientras el día anterior se desplegaba ante sus ojos. Sin embargo, el fracaso de Tatiana llegó, provocando la necesidad de mantener la calma y el control para encontrar una solución. Ayer, el propietario del apartamento te cuestionó sobre la razón por la que habías organizado una reunión en el depósito donde guardamos todos nuestros equipos médicos. ¿Por qué mencionas eso? Iván Mitrievich, jamás me atrevería a invitarte a algún evento. ¿Cómo es que terminé en tu casa? Es simplemente una broma de nuestros colegas, así que no hay que preocuparse por eso. Hazte con el misterio. Te hallé en un depósito de suministros médicos, sumido en un sueño profundo recostado en las estanterías. No logré sacarte de tu letargo, mas no pude abandonarte en aquel lugar solitario. No hallé alternativa más adecuada que llevarte a mi hogar. Tanya empezó a balbucear mientras me cargabas en tus brazos. Sus mejillas, como de costumbre, se tornaron rojas al instante como amapolas. Sí, de alguna manera no podías andar por tus propias piernas. Goliasin esbozó otra sonrisa y se dirigió al baño. Coge los cepillos de dientes desechables, un montón de toallas de baño, una bata de felpa limpia, mientras yo preparo café. ¿Tendrás un momento? Prepárate rápidamente, tienes solo 30 minutos para organizarte antes de ir a trabajar. Después, envié un mensaje de texto a tu madre, Tanya, informándole que estarás haciendo horas extras. Mientras la dirigía al baño, de repente se detuvo y me agradeció de una manera inesperada. Iván Mitrievich, no solo eres un cirujano excepcional y un colega destacado, sino que también eres humano, generoso y amable. Pronto cumpliré años y me doy cuenta de que los bisturís están quedando obsoletos, protegidos por una capa de indiferencia para evitar quemarse con emociones innecesarias. Sin embargo, aún no veo esta actitud en ti. En una reunión solemne con el dueño del Centro de Cirugía Plástica, Igor Vladimirovich comunicó la situación de emergencia en su departamento, revelando que uno de los principales cirujanos había cometido un robo. El propietario de la clínica, visiblemente afectado, instruyó al médico jefe para que localizara al culpable, lo devolviera de inmediato y lo castigara conforme a la ley. A pesar de la oposición del cardenal Gris local, quien sugería no encarcelarlo, todos estuvieron de acuerdo en despedirlo discretamente. Todo esto es crucial, de lo contrario podría surgir malestar entre los seguidores de su habilidad. No me atrevería a intervenir, pero eres quien mejor conoce tu área de influencia. Primero debes indagar qué lo llevó a cometer un robo sin motivo aparente. Después sufrió un ataque de ansiedad. Investiga. El médico principal acompañó al invitado hasta el vehículo. Exhaló aliviado al percibir un aroma desagradable. Fue una idea suya. En fin, al menos no fueron convocados a la reunión con un informe. Se limitaron a la visita de uno de los. Los compañeros de los dueños minimizaron el suceso. Mantuvo una conversación complicada con Goliasin que quedó registrada por una cámara de seguridad. Guardó y ocultó algo en la finca. No tenía intención de regresar las herramientas a su sitio. Consideraré venderlos más adelante. Iván y Tatiana compartieron un desayuno en completo silencio, sumidos en una profunda intriga por las misteriosas peripecias del día anterior. Además, la enfermera no lograba recordar nada y se encontraba en un estado de total confusión. Para insinuar la naturaleza del misterioso avión involucrado en los desconcertantes desastres, arribaron juntos al centro médico en un vehículo Goliasin, lo cual, para asombro de todos,
no generó revuelo alguno, simplemente dirigieron sus miradas al cirujano, quien parecía estar perplejo. ¿Qué había sucedido allí? Al llamar al jefe de medicina, Iván, este se mostró incluso complacido, ansioso por escuchar más. Por consiguiente, Igor Vladimirovich le formuló acusaciones sumamente inverosímiles y, como evidencia, le entregó un largometraje sobre las peripecias de Kaliasin en la despensa. A solicitud del doctor, se intentó contactar a Tatiana, pero ésta solo parpadeó en respuesta. Ella se mantuvo firme en su afirmación de no recordar nada sobre su presencia en el almacén, sin poder confirmar ni negar nada. Por lo tanto, no pudo validar ni invalidar la nota que Iván Mitrievich mencionaba constantemente. No se había comunicado con el cirujano y ni siquiera estaba dispuesta a escuchar. Con un tono de orgullo, agregó, te aseguro que no te irás sin una lección aprendida. Ninguna institución médica de la capital querrá tenerte entre sus filas, ya que no encajas en el mundo de la medicina. Nadie se atrevía a mencionarlo, ni siquiera a tocarlo en la nariz, mi apreciado señor Koliasin. Algunos podrían interpretar la conducta posterior de Iván Mitrievich como una muestra de debilidad, inmadurez o incluso cierta cobardía, mientras que otros comprenderían su orgullo y no juzgarían a Koliasin. ¿Eso lo tenía claro? En la clínica, no se aventuraba a sacar bisturís del almacén, de hecho, ni siquiera los había visto aún, pero cuando se trataba de debatir, de demostrar algo, de defender su reputación, sus piernas le flaqueaban, como escribió en una declaración breve. En poco tiempo, recogió sus modestas pertenencias del armario y se marchó a casa, dejando todo a Tatiana. Después de un intento confuso de justificar algo que había tomado impulsivamente del automóvil, te empujé hacia adelante. No me abandones, por favor, todo lo que hiciste por mí. Adiós a las complicaciones del destino y a los malos hábitos humanos. La vida está repleta de estos obsequios que poseemos. Aunque hoy te encuentres en un segundo plano detrás de Dios en algún Olimpo, aún es posible hacer planes para el mañana. Iván sintió en lo más profundo de su ser que algo en esta historia no es puro. Sí, lo que hay ahí es realmente asqueroso y desagradable, se ha cruzado en su camino. La burbuja favorita de alguien fue aplastada por un intruso, dañando su aspecto y ahora. Al vengarse, no podía recordar nada relacionado con una ventana de línea dura, con prisa ruidosa. Vivía una vida plena en la capital, pero ahora le resultaba desagradable el frío acero indiferente de otra persona, así como un nuevo departamento con un estilo de diseño y el auto de su novia intentando animarlo. Al encender las luces en las curvas, comprendió que en esta ciudad no sucede nada, sino que todo está interconectado por relaciones de causa y efecto. De repente, no deseaba desenmarañar este ingenioso enredo que lo rodeaba y anhelaba comenzar de nuevo su vida. Iván se sorprendió al ver la pizarra en blanco de su vida, pero rápidamente tomó medidas. Solucionó los asuntos con el banco, devolviendo los fondos de la hipoteca. La conexión con el expaciente que ahora era jefe del departamento de hipotecas resultó invaluable. Una vez compañeros en la burocracia para obtener un préstamo hipotecario, ahora colaboraban en el proceso inverso en el concesionario. No dudaron en ayudar con la venta del automóvil. Además, Kaliasin no dejó ningún negocio pendiente en Moscú y su primera tarea fue organizar una visita a su madre. Tenía el deseo de entablar una conversación telefónica con ella, me encontré compartiendo un breve momento con la flamante familia de mi madre. Aunque no se habían vuelto completos desconocidos, por alguna razón le resultaba complicado mantener una comunicación prolongada, la enfermera Tanya hizo varios intentos por contactarlo, pero no obtuvo respuesta. No deseaba encontrarse con nadie de su pasado de ninguna manera, no albergaba rencor alguno, incluso esbozó una sonrisa para sí mismo. Reflexionando, pensó que su pobre sombra de fan tendría que asistir a otros cirujanos, mientras él se veía libre de asuntos médicos. No quería abandonar definitivamente su amada profesión, sino que anhelaba buscarla por cuenta propia.
En la ciudad capital, especialmente tras las promesas del principal médico de que ahora estaría excluido de cualquier oportunidad laboral en el ámbito médico, la agitación, si la hubiera, se aplacaría un poco por el hambre, no perecería al principio. Durante la noche, cuando el teléfono de Iván Pavali sonó estruendosamente, era su inquieto compañero de clase en la escuela de medicina, el corpulento Stiopka, con quien habían dominado juntos la cirugía en el departamento, un antiguo amigo que lo invitó a un cumpleaños y le preguntó jovialmente sobre su edad. Da miedo. Ya has cambiado. Hace algunos meses, en este día. Comparte tus vivencias, la atmósfera en Barnaul es tan acogedora. Acompáñame este fin de semana, te aseguro que será inolvidable. Aunque no es el momento ideal para recibir visitas, ¿quién nos lo impide? Además, tengo un regalo especial para ti. Quizás un antiguo compañero de estudios en la ciudad tenga una sorpresa reservada para ti. ¿Qué oportunidades laborales se presentan para él? Pasaron varios días antes de que pudiera despejar sus dudas sobre si los tentáculos de Igor Vladimirovich alcanzarían Siberia. Después de un exitoso día en el viejo cartel Jienbao, disfrutando de bebidas y bocadillos con aditivos junto al río, Iván se detuvo en el hotel para conversar con un amigo sobre las posibles perspectivas laborales. Postergué la tarea sin testigos, ya que todos se fueron a una celebración. Fue maravilloso despedir a un visitante de Moscú en el hotel. Una bella joven llamada Sveta me preguntó, mientras ambos cantábamos en público, sobre un pastel de CX. Cocina explicó con entusiasmo. Más tarde, en plena noche, decidimos cenar juntos. Después de un cálido abrazo en su habitación, Svetochka me confesó tranquilamente que no inventara historias, ya que está casada. Su esposo es mucho mayor que ella. En el pueblo de Levyazdye, cerca de Barnaul, Mio Koso supervisa las labores de DNT durante el día y se queda a pasar la noche. Me siento melancólico y he estado desempeñando mi labor de forma deficiente en la misma clínica durante un largo periodo. Tanto ella como su esposo han mantenido en secreto mis asuntos a mi marido durante mucho tiempo, así que no te preocupes, habitante de Moscú, estás en ventaja. Para evitar cualquier repercusión en nuestra velada de esta noche, Iván y Svetlana destrozaron los pasteles y los empaparon con vino. La mujer compartió la idea preferida de su esposo de que hay un cuchillo completo en la montaña desde la empresa forestal hasta la ciudad. Por lo tanto, sus empleados extraen algo de madera, ya que prácticamente no hay otras oportunidades laborales en el asentamiento, donde la población es de apenas unas pocas personas. Alguien de Barnaul viaja diariamente para trabajar. A los demás vecinos, Sveta, les expliqué la razón por la cual inicié esta conversación contigo. En el bosque hay un problema con una esposa que tiene un centro médico para nosotros. No solo es que no nos atrevamos a contar una mentira personal, sino que ni siquiera podemos depender de los especialistas regionales. Nadie. El salario no es precisamente pequeño. Se requiere ser un maestro médico para todo, manos de vainilla por aburrimiento. Los profesionales no pueden durar ni un mes, ni una sola persona en nuestra vida, parece que todos tienen un papel que cumplir. La novia aleatoria de Iván se convirtió, después de esa noche, en un trampolín inesperado para una futura carrera. Una semana más tarde, Kosin se destacó de inmediato después de conversar con sus compañeros que lo pusieron al tanto. Iván Dmitrievich se embarcó en su labor como felcherín. Sin embargo, el cirujano no respondió obstinadamente a todo lo que le había ocurrido a Kaliasin en las últimas semanas. Durante sus llamadas, la puerta de su apartamento permanecía firmemente cerrada, sin ofrecer refugio debajo de las escaleras, que se calentaban con su propio calor. Iván Dmitrievich nunca se dejaba ver en casa, una persona tranquila que fue reemplazada por completo. Ella hizo una promesa a sí misma. Descubrirá quién fue el cerebro detrás de todo este asunto, una pregunta que lo atormenta. Si su admirado realmente sustrajo valiosos dispositivos médicos,
porque todo se resolvió sin la intervención de la policía, a pesar de que en una clínica privada se debe mantener en secreto todo lo relacionado con asuntos internos. Un día después de que Kaliasin fuera expulsado del equipo, un cirujano novato no estaba convencido. En la clínica cerca de Ringo Cardinal Ir Vladimiro Nigonaka, nadie mencionaba los lazos familiares. El personal de la clínica emitió su veredicto el primer día en la sala de fumadores. Vaya lo escurridiza que puede ser una babosa. Una de las enfermeras recordó, ha notado que siempre fija sus ojos en la cara del oponente en lugar de mirarlo directamente. ¿Ha notado cómo todos los médicos coincidieron en que Iván Mitrievich era completamente distinto? Con prisa por unirse al mismo equipo quirúrgico en su debut en cirugía plástica, Tatiana, desde lo incomprensible, vio llegar a unos 11 kilómetros de distancia a un chico llamado Onmolu. De forma puramente intuitiva, la rápida llegada de este nuevo personaje a la clínica no le pareció una coincidencia, ya que su padrino había decidido que Sky, el recién llegado, no podía manejar la investigación solo. El jefe de seguridad estaba aterrado. Me llevé una sorpresa al notar que mi hermana Tanya estaba lanzando miradas sugestivas a un hombre casado y alto. Recordé una escena de comedia antigua que no había funcionado. Aunque los romances en el trabajo eran inútiles, la experiencia del exagente indicaba que a veces las señales de interés de una mujer podían tener motivos no románticos. Valerie, sintiéndose abrumado por la presión de las miradas de Tatiana, se acercó a ella y le preguntó directamente sobre sus ojos. Tatiana, claramente, no parecía estar interesada en un romance primaveral en ese momento. Mi amor por Kaliasin Iván Mitrievich es absoluto, nadie más despierta mi interés. La indiferencia y el desapego de mis colegas hacia sus principios me resultan inaceptables. Cada individuo está claramente destinado a su propio camino. Todos rechazaron a Valera, lo cual sorprendió a la niña Krenin. Ella no imaginaba que tales pasiones ardieran dentro de ella. Con franqueza, desafiando las órdenes del médico jefe, expresé mi desagrado por todo este asunto turbio relacionado con Kaliasin. Sin embargo, los hechos son innegables. Realicé filmaciones de circuito cerrado de televisión. Si posees información acerca de esa jornada, te ruego que me la compartas. La enfermera preguntó con pesar, lamentando sentirse responsable de la decepción y la falta de protección. Anhelaba restablecer la justicia y revelar el misterio de la desaparición. Compartió en voz alta su compromiso de buscar respuestas y prometió informar cualquier novedad. En ese instante, Caleb ya se distanció, dejando a Gennady perplejo. ¿Qué camino tomar? El deber es el deber, y los hermanos deben adquirir sabiduría y crecer con determinación. Una intensa llama los consume. Especialmente los zapatos de mamá, a pesar de apretarle, su presión arterial está aumentando, debería recibir terapia intravenosa nuevamente en casa. Todo será más sencillo, pero la calma del día anterior ya no está presente. Entre una conversación privada agitada, el jefe dio la orden a su subordinado de buscar compradores para bisturíes de alta calidad. El cirujano plástico no hizo más preguntas, simplemente asintió en silencio, planeando de inmediato cómo llevar a cabo la tarea. Comenzó de inmediato, el universo virtual estará ahí para resolver cualquier inconveniente, sin haber cambiado su enfoque. Con firme convicción, se sentó solo durante media hora y redactó varios anuncios para adquirir instrumentos médicos, detallando precios divinos y características irresistibles. Después, compiló otros anuncios tentadores y salió a cenar con la sensación de haber cumplido su deber casi por completo. No se esperaba la reacción inmediata de la web a su llamado, que se propagó a la velocidad de la luz. En la pantalla del monitor, solo 2 líneas indicaban que había compradores interesados en adquirir el juego completo al por mayor y acordaron encuentro al día siguiente. Jenna informó a sus superiores que el trato se cerraría ese mismo día. En un futuro cercano, el médico jefe comprendió la magnitud de la situación.
Al llegar a la casa de campo con bisturíes para su ágil cuñado, se dio cuenta de que Goliasin ya había informado al dueño de la clínica sobre la falta de equipo y se había marchado en una dirección desconocida. Convenció con firmeza a la administración de que no era necesario causar un escándalo entre los clientes del cirujano, ya que había muchos altos funcionarios famosos. El costo de toda esa parafernalia médica no justificaba correr riesgos. La reputación del lugar entero se vio respaldada por sus argumentos convincentes. Descansaba tranquilamente en la residencia de la figura de autoridad, aguardando en la sombra por un encuentro con un potencial comprador anónimo. El sábado estaba marcado en el calendario de Jena, quien aguardaba la llegada del cargamento en una casa de campo que no le agradaba tanto como la privacidad que ofrecía. Prefirió brillar tras una alta valla de madera. Cuando sonó el timbre, resonó como una melodiosa campana. Los eventos ya no parecían tan prometedores. Al acercarse a la cerca, se encontró con un hombre alto y misterioso, con una mirada siniestra. «Eres Lela con cuchillos», dijo, «entonces hablaremos en casa». Gennady, lejos de ser ingenuo, había visto suficientes historias de detectives que comenzaban de esa manera. Cuando el líder del crimen me mencionó que le debía un favor por haberle conseguido un trabajo a un familiar suyo, supe de inmediato que debía saldar esa deuda por completo. Decidió que no lo dejarían en deuda en su hogar. Esta escena realmente parecía sacada de una película. Se sentó en una mesa elegantemente decorada, hizo un gesto al invitado para que se uniera a él y sirvió a Gennady. Luego, acercó al vendedor de bisturí una botella de brandy de un solo golpe y bebió el ámbar líquido que le ofrecían. Desafió con su mirada los ojos del comprador, que mantuvo una larga pausa antes de finalmente hablar. «Mi gente ha roto con Tella Jeki. Me gustaría saber que las herramientas no se desgastan en el lugar donde nacen las piernas, los cuchillos prometen ser de calidad, los pagaré como prometí, pero me intriga más encontrar a otro experto como tú. De vez en cuando sufro heridas que necesitan atención urgente. Con el paso del tiempo, se presentan diversas lesiones, las cuales podrás tratar con un generoso salario, además de lo que ya recibes en la clínica. Te asignaré un lugar especial para que estés siempre disponible con una simple llamada. Preséntate donde él indique que estas condiciones son adecuadas para ti». Gennady se sorprendió un poco, pero su ambición y codicia rápidamente tomaron el control. Sin dudas, el riesgo en esta propuesta no era evidente para el doctor, ni siquiera en el oscuro mundo de los jóvenes delincuentes. Y quería mantenerlo vivo e ileso, por lo que le llevó un día decidir. Finalmente, aceptó la tentadora oferta sin importar las consecuencias. Al día siguiente, ambas partes se separaron satisfechas. Jena respondió al número de teléfono indicado y acordaron seguir adelante. La vida cotidiana continuó para él en clínicas donde no todo era lo que parecía. Los clientes no mostraban interés en programar citas para las operaciones planificadas. También se dieron cuenta de que su desempeño junto a Iván Dmitrievich era un tanto torpe, ni siquiera se podía comparar. Como resultado, los ingresos del centro de cirugía plástica comenzaron a descender rápidamente. Los propietarios, al prescindir de las herramientas, no estaban dispuestos a tolerar la caída en el negocio. Decidieron no tomar ninguna medida con respecto a Valka, quien había estado ausente de la junta directiva de la MI durante casi 6 meses. El jefe de seguridad fue encargado nuevamente con la delicada tarea de encontrar pistas sobre Iván Dmitrievich, sin importar lo que sucediera, y de ir a buscar a su madre para calmar las pasiones. Esta situación no podía repetirse. Debido al aislamiento de Goliasin durante varios meses, Valery optó por no revelar a su jefe la existencia de numerosos amigos y exnovias del hombre despedido hace 3 años. Todos comentaron que Goliasin se había sumido en la soledad, como si se hubiera hundido en el agua. Antes de emprender un viaje de negocios con la madre del joven desaparecido, surgió la idea de visitar a los parientes de Iván con Tatiana, con la esperanza de que las mujeres pudieran encontrar puntos en común.
La enfermera respondió con entusiasmo a la propuesta, ya que había perdido toda esperanza de reencontrar a su amado. El tiempo transcurrido, sin embargo, mi corazón continúa derramando sangre, lo revelé a mi madre. Estoy dispuesto a seguirlo hasta los rincones más remotos del planeta, donde él y yo nos encontramos, pero para él soy solo un vacío, no soy un viajero en tránsito de un Kaliasin, soy la enfermera de su alma, Tanechka, que no desordena sus herramientas, Dios, cuánto lo amo. Mi madre acarició su cabeza de nuevo, mencionando que la vida está repleta de sorpresas, y que su hija no se encontrará con su verdadero amor en brazos ajenos. Tanya estaba furiosa. No comprendes, no requiero a otro individuo aparte de Valerie para la madre de Kaliasin. Ella estaba preparada para dirigirse velozmente hacia el automóvil. La suerte estuvo de su lado cuando la mujer comenzó a hablar rápidamente durante la visita, sin notar ningún engaño en sus ojos cansados por el tanino. Descubrió fácilmente que su hijo reside y trabaja en el pintoresco pueblo de Levyasie, cerca de Barnaul, mientras le servía té en el camino con lamentos. El tiempo pasaba, acercándose al primer aniversario desde que Vanechka visitó brevemente el lugar y decidió quedarse para siempre. Sin embargo, el regreso a la capital era algo que ni siquiera quería considerar. Quizás los jóvenes podrían persuadirlo de lo contrario. ¿Cuántos hombres más valientes surgirán en el futuro? Para evitar accidentes en el trabajo, sí, para molestar a las mujeres locales si es necesario, este es tu destino. Tatiana recordó las hábiles manos de su amado cirujano y suspiró tristemente en su camino a casa. Habían acordado con el jefe de seguridad que no eran ellos los que habían revelado el paradero de Iván. Están llevando a una persona importante a bus en Moscú. Ella se volvió completamente delirante, y la madre de Versus, después de un tiempo, pensó dolorosamente en algo y luego volvió a preguntar, ¿cómo se llama esto? En aquel pueblo donde reside actualmente tu elegido, Levyasie, Tanya sintió con entusiasmo mientras la anciana le estrechaba la mano con cariño. No es una simple casualidad, sino un giro del destino. Los padres de Tanya, quienes eran agrónomos de profesión, una vez visitaron ese circo. Oh, querido Dios. Mi padre hizo un descubrimiento crucial cuando era joven. Fue convocado a Moscú para un trabajo especializado, y desde entonces nos establecimos aquí. Mis padres partieron temprano hacia otro mundo, yo me casé más tarde y tú naciste en ese momento. Pequeños, me identifico más como su hija, de alguna manera los medios se comunicaron con él, eso y. Cuando te ayudé a conseguir un trabajo allí, se convirtió en tu protegido. La comunidad participó en el juego de la comunidad, recordando juntos los momentos compartidos en nuestra pequeña patria. Nuestro mundo allí es tan diminuto, donde reposan las tumbas de mis abuelos. No estuve presente hasta la venta, más informado que él. No fue una tarea fácil encontrar a Valerie, quien valientemente repelió todos los ataques al médico jefe. Este último tenía la nariz metida en todo este asunto. Para profundizar aún más, no quería causar un escándalo, así que se desahogó y simuló estar ocupado en una actividad activa. Observe a los magnates de la industria del plástico, quienes también se encontraban atrapados en la monotonía diaria del hospital. De alguna manera, otro año pasó sin llamar la atención, los hermanos de Tatiana crecieron rápidamente, convirtiéndose en jóvenes casi autosuficientes. La enfermera brindaba constante apoyo a mi madre con los medicamentos, y poco a poco parecía más alegre y saludable. Aún no se tenía noticias de que Cosin celebrara su 35º cumpleaños en completo aislamiento, sin la compañía de ningún hombre. Los años transcurrían en una melancolía sin propósito. No podía evitar sentirse complacida con los esfuerzos de conquista de sus pretendientes, ya que no podía hacer nada al respecto. Después de su cumpleaños, la enfermera sorprendentemente renunció a todos, explicando que había hallado un lugar más apacible donde trabajar. A lo largo de los años, había demostrado su competencia sin dar motivos para cuestionarla. De repente, los platos desaparecieron misteriosamente,
lo que llevó a que todos se ocuparan de sus propios asuntos por unos días. Sin embargo, todo se resolvió y Un se volvió bastante diestro en cirugía plástica de una forma innovadora. Junto a un ser querido, se encargará de velar por la salud del paciente para evitar complicaciones. Es positivo tener que atender llamadas fuera del horario laboral solo un par de veces al mes. El dinero para la tarjeta de la escultura llegaba de forma regular. ¿A quién no le agradaría? Él consentía, mimaba constantemente a su esposa e hijos con regalos lujosos, los introducía al mundo exterior y todo parecía tranquilo pero algo reprimido. Encontrarás la respuesta en algún lugar. Sí, la verdad brillará hasta que surja un imprevisto de gran magnitud. Otro año pasó rápidamente. En una de las mansiones de mi madre en la capital, se desató una pelea ruidosa protagonizada por el mismo hombre que una vez la había organizado. El cirujano Kaliasin de la clínica de cirugía estética y su encantadora novia. No tenía idea de cómo rechazar las solicitudes más simples y no le agradaba hacerlo. Esta mujer representaba su punto débil en secreto. Desde el suelo, ella decidió mejorar su aspecto y, si estaba de humor, también cambiar la forma de sus mejillas y su barbilla. Iván Dmitrievich no contestaba sus persistentes llamadas, y nadie en Moscú sabía que Iván estaba involucrado en un juego. Guardó la tarjeta SIM junto a su corazón, migró contactos uno a un teléfono recién adquirido y cultivó conexiones a lo largo del último año. En su primer encuentro a solas con su madre, el influyente empresario se sentía perdido. Además, esta narración se sumerge en la sombría trama del robo que, como uno de los dueños del establecimiento, él conocía, pero al mismo tiempo desconocía. Quizás el cirujano había dado en el clavo con algo, sin embargo, el tiempo ya no estaba de su lado para abordarlo. Durante todo el día, daba vueltas en su mente la idea de desentrañar este largo entramado de negocios en el sector del plástico, dejando de lado sus planes originales y evitando contactar a un viejo amigo con quien compartió momentos en el área de la prisión. Los jóvenes siguieron caminos diferentes, pero conservaron un vínculo fuerte. Más adelante, un amigo influyente brindó apoyo al amigo vulnerable, quien aún no había alcanzado la autoridad. En ocasiones, se enfrentaron juntos a un grupo malvado. El amigo, ahora convertido en un exitoso hombre de negocios, fortaleció la relación con un antiguo conocido con brandy y exquisiteces en la mesa. Los antiguos camaradas se sorprendieron al descubrir que no había duda sobre el misterio de los bisturíes desaparecidos. Tanto Kaliasin como los contemporáneos se encontraron en el tribunal de un líder delictivo. Esta situación resultó inesperada para el seguidor del cirujano Iván Dmitrievich y Gennady Lich, ya que, según sabía, no tenían relación personal, a pesar de ser médicos. ¿Acaso los instrumentos han caído en manos indebidas? Esa noche, Jenna, al descubrir que las autoridades delictivas no siguen un enfoque benevolente para solucionar conflictos, se percató de los detalles minuciosos, su parentesco con el médico principal y la solicitud de Igor Vladimirovich para colaborar en la aplicación de tratamientos médicos costosos. La autoridad del equipo recae en Vidisa, cuyas respuestas a las numerosas preguntas surgen de inmediato. La injusticia es castigada como un boomerang, al igual que un hábil cirujano que salvó a un amigo querido. Este individuo, tan hermoso como trabajador, no causaría daño alguno. Antes de que te des cuenta, la gente de servicio en las autoridades se corrompe. Por eso, en los círculos médicos, al jefe se le conoce como el señor Vladimirovich, un hombre honesto. Desde la entrada, con los dedos fracturados, envueltos en vendas y una mirada enloquecida, comenzó a murmurarle a un pariente, era su cuñado. Sería conveniente que el jefe se retire, ya que la situación es crítica. Personas confiables desean protegerlo para restaurar su reputación como hábil cirujano en Kaliasin. En la canción se menciona que el inframundo está repleto de buenas intenciones. La solicitud de su hermana implica llevarlo a un trabajo lucrativo como cirujano. A pesar de no haber demostrado ser un general astuto, ha mantenido ocultos sus oscuros secretos por mucho tiempo.
Por lo tanto, es momento de actuar con bondad hacia los demás y alejarse de problemas con la ley. Entre mis amistades, existe una curiosa coincidencia que ha logrado hacer desaparecer mi identidad por un tiempo. Las casualidades en nuestras vidas son mucho más frecuentes de lo que la madre de Tatiana podría haber imaginado. Sin tener conocimiento del paradero del cirujano que fue despedido hace años, Cardinal, el cual decidió dirigir sus pasos hacia el pueblo de Levjesye, donde tenía parientes arraigados en la región de Altai. La mejor opción era sanar las heridas y ocultar el lago. Su esposa y su hijo, este último cansado de los viajes a países cálidos, ansiaban explorar Rusia. Rechazaron participar en una aventura tan emocionante, especialmente en la escuela del niño. Las vacaciones acababan de comenzar y la esposa de Igor Vladimirovich ya llevaba unos 2 días y horas de viaje en el tren. En comparación, estas son las pequeñas cosas de la vida. El peligro inminente en la región de Omsk, cuando todavía faltaban unas horas para el viaje de Barnaul, mi hijo comenzó a sentirse mal y rechazaba la comida. Por la noche estaba letárgico y débil, con fiebre y quejándose de dolores agudos en el estómago. ¿Qué podría hacer un médico especialista en enfermedades mentales al respecto si no tenía experiencia práctica? Hacía mucho tiempo que no recibía atención médica. Por la mañana quedó claro que todos los síntomas se asemejaban a los de una apendicitis aguda. En la montaña de Rona, una ambulancia aguardaba a los viajeros. Su médico confirmó los peores temores. Los padres, preocupados por la peritonitis, sugirieron el destino final de Bonnie a los trabajadores forestales, quienes reconstruyeron toda la ciudad en caso de que la situación fuera grave. Si hay dudas, corran a este médico. Muchas personas ya han partido a otro mundo. Igor Vladimirovich se tranquilizó un poco y, como de costumbre, ordenó: llévanos, veamos qué tienes ahí. El doctor prodigio: mi pequeño se ve muy mal, está al borde de perder el conocimiento durante la inyección. ¿Al menos, le administrarán calmantes? El médico de emergencias ahora procederá con los calmantes. Luego, buscará al cirujano para examinarlo a fondo y obtener una imagen completa de la enfermedad. En 30 minutos estaremos en un pequeño hospital de 2 plantas en Levjesye. Las paredes, blancas como la nieve, resplandecían con el recién aplicado yeso. Alrededor del porche pintado, se encontraban 2 macizos de flores. Todo lucía tan impecable, como si los juguetes estuvieran perfectamente ordenados en el suelo. Apresuradamente, frente a los paramédicos que trasladaban a su hijo en una camilla, dio instrucciones para que lo entregaran a los médicos locales. Recibe instrucciones sobre cómo cuidar a su amado heredero, ya que mi hijo está enfermo. Abandone todas sus responsabilidades de inmediato y dedíquese al paciente. El médico, vestido con un impecable uniforme blanco, giró lentamente hacia la voz del principal cirujano plástico de la capital. Goliasin observó a Iván Dmitrievich en persona. Las piernas del distinguido caballero flaquearon al darse cuenta de que la vida de su hijo se desvanecía debido a la negligencia de Nana. Sin tiempo que perder, su hijo está al borde de la muerte a causa de una posible infección que ya podría haberse desencadenado. El silencio pareció extenderse por una eternidad. El exjefe de Iván, sin embargo, le recordó la cruda realidad. En realidad, el momento fue breve, apenas unos instantes. De repente, con resentimiento, ordené la preparación de un quirófano por sospecha de apendicitis aguda, solicitando pruebas para verificar el tipo de sangre, la coagulabilidad del factor RH y realizar todos los análisis bioquímicos necesarios. El tiempo apremiaba. Igor Vladimirovich, mi hijo, ¿dónde? Sin embargo, fue llevado rápidamente y sus piernas cedieron. Desde alguna puerta, Iván asomó la cabeza y solicitó a su querida que administrara una inyección calmante al padre del paciente. Aún no había sufrido suficientes ataques al corazón. Para ambos, tú y yo, la situación se tornaba incontrolable. Perfecto, Vanechka. Me encargaré de todo ahora mismo, declaró el principal doctor de la clínica de cirugía estética de antaño.
En ese momento, su antigua enfermera Tatiana se encontraba a su lado. Con semblante serio, sostenía una jeringa y un trozo de algodón mientras la llevaba hacia el deber médico. Aunque lo hacía con claridad y control, susurró suavemente: puedes confiar en las manos de mi esposo, él es un médico bendecido por lo alto, a diferencia de ti que provienes de la medicina infernal. Tatiana tenía razón. Goliasin llegó puntual en unas pocas horas, incluso permitió la entrada a Igor Vladimirovich y su esposa. Todo se tornaba mejor y más sencillo gracias a la presencia de su esposo, el médico divino. Contempla la estancia donde trasladaron al hombre a su hogar luego de la operación. El médico y su diligente enfermera recorrieron juntos y compartieron momentos. Observaste la expresión de sorpresa en el rostro de este individuo al llegar. Pero no fue mayor que la tuya al ver a mi madre, hermanos y a mí en tu puerta, pidiéndote un lugar donde pasar la noche. Iván Mitrievich, no rechaces a una familia necesitada por viejas épocas, hasta que encontremos un sitio donde residir, ¿de acuerdo? Iván se sintió apenado. En toda mi existencia no he conocido a alguien más leal que tú. Al verte en mi umbral, de inmediato la ciudad capital desapareció de mi mente. De repente, sin razón aparente ni recursos económicos, rodeados de otras personas y con una atmósfera distinta, Tanyuka se puso pálida de nuevo. ¿Te encuentras mal otra vez? Como médico que eres, sabes que durante el primer trimestre del embarazo, la toxicosis es prácticamente inevitable. Te amo. Eres la maravilla que ilumina mi existencia.